Esto es Irán, donde el líder de la revolución islámica, el ayatolá Ali Seyed Khamenei, llamó al presidente de Irán, llamó al presidente del Poder Judicial, llamó al presidente del Poder Legislativo, para dejar claro un mensaje que le puede estar retumbando en los oídos en este momento, sí, tanto a Donald Trump como a Joe Biden. ¿De qué se trata esto? Veamos. So I choose Jake Sullivan. He's once-in-a-generation intellect with experience and temperament for one of the toughest jobs in the world. He helped lead the early negotiations that led to the Iran nuclear deal. مسئله رفع تحریم که مسیر اوله اینو ما رفتیم. ما چند سال مذاکره کردیم. اثر نکرد. راه دوم غلبه بر تحریم. غلبه بر تحریم. این راه دوم عملیاتی است. بله سختی هایی داره اما خوش عاقبته. Some would say against the odds is the deal itself. It was the culmination of years of negotiation, and the final officials, only the foreign ministers of Iran, Russia and China are still in their posts. But the real survivor. مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راهکارها رو کارشناسا میدونن، بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. We have been talking with the colleagues also on the situation, as you said, Madam President, of the JCPOA, which is today more important than ever because it's the only place where we can sit together with the Russian and Chinese to talk on a multilateral basis about many risks that we are facing. موشک خرمشهر با وزن 1 تن و 800 کیلو. اروپایی‌ها می‌بینید دارن حرف میزنن دیگه، مرتباً اظهار وجود میکنن علیه ما، اعلامیه میدن که باید موشک چنین بشه، نمیدونم فلان بشه. خودشون بیشترین دخالت‌های نادرست رو در مسائل گوناگونی که به اونا هیچ ارتباط نداره میکنن، از جمله مسائل منطقه‌ای. در مورد موشک خودشون موشک‌های اتمی مخرب که عقل و نقل دین و دنیا اونها رو رد میکنه انبار میکنن و دارن، اما تو در سرات این چیزا به ما میگن موشک عادی هم نداشته باشید. خب به شما چه ربطی داره؟ Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón, que Iván Mosainín, hoy como investigador, y el jefe de jefes, como siempre le digo, Sharam Solfagari, como periodista en jefe, Youssef Mosafari, el coordinador internacional, y gracias sobre todo, más que a nadie, a usted, porque usted decide, concluye y reflexiona sobre lo que le decimos. Vamos directamente con nuestros invitados. Él es analista global de pasión y de profesión escritor, periodista, denuncia siempre con firmeza la contradicción del poder. Wadi, buenas noches, qué gusto saludarte, gracias. De pasión la geopolítica, sí, y de profesión la docencia, traído de la Universidad de Pisa en Italia, es profesor y doctorado en geopolítica con agudeza, siempre le planta cara al extremismo. Rolando Dromundo, muchas gracias como siempre por estar acá. O aquí o allá. Gracias. Wadi Calvo, gracias por estar con nosotros. Te pregunto, a ver, empezamos con la primera. El líder de Irán dice que no se negociará ni se renegociará ni nada con Estados Unidos, o vuelven al acuerdo o no hay nada. Si Joe Biden dice que sí quiere regresar al acuerdo,
con Irán, pero deja entrever que sí, pero con una renegociación. La pregunta, ¿qué opción tendrá Biden? Más cuando la historia nos ha enseñado que a los demócratas pues como que les gusta apretar el botón de los misiles. Bueno, está en una encrucijada Biden. Recordemos que fue vicepresidente de Barack Obama y como tal habrá tenido que estar de acuerdo con el acuerdo nuclear que firmó con Irán. Pero en estos últimos 4 años, tras el estropicio que ha hecho Donald Trump en toda la línea, tenemos que considerar que el Estado sionista que ocupa gran parte de la tierra palestina ha ganado mucho terreno. Prácticamente la política internacional de Estados Unidos, las únicas modificaciones que hubo fue justamente todo lo que respecta a Israel, al apoyo que le ha dado Israel, a la alineación de muchas naciones árabes con Israel abandonando a Palestina, la vuelta a campana que ha hecho India respecto a Israel y Palestina. Ese fue, digamos, entre muchas comillas, el gran logro de la política de Trump, la política internacional. El resto de las cosas prácticamente las deja como las encontró, quizás poco peor. Pero hacia lo que vamos, si Biden es coherente con lo que apoyó durante 8 años, tendría que sentarse a negociar con Teherán, a conversar, a escuchar claramente lo que está pidiendo Irán y resolver en consecuencia. Si logra el lobby judío para doblarle el brazo, creo que la situación va a ser muy difícil y obviamente Irán, como potencia que es, no creo que vaya a negociar demasiadas cosas. Bien, bueno, pues sí, Irán ha dicho que no hay nada que negociar tan fácil, ya lo había dicho incluso el canciller Zarif. Es más, ni se tienen que hablar, simplemente regresa al acuerdo nuclear y se acabó. Yo te pregunto, Rolando, muchos en el mundo se preocuparon porque Donald Trump, para no salirse de la Casa Blanca, podría iniciar una guerra con Irán. Yo te pregunto, ¿pero tú crees que las cosas sean iguales o diferentes con Joe Biden? ¿Biden se sentará tranquilamente a la mesa y regresará al acuerdo nuclear o va a exigir? Y si está en la posición moral para exigir, también te pregunto, o en la posición de fuerza para exigir cuando tiene que lidiar con el desastre político de Trump, el coronavirus, la economía, bla, bla, bla. Bueno, posición de fuerza no lo está, pero obviamente es un escenario mucho más complejo, ¿no? Digamos, entendamos que en esto no hay blanco y negro, todos son tonalidades de gris en política, y justamente, obviamente, al menos de forma, van a mostrar primero un cambio de postura. No han dado ninguna señal de tener la misma postura agresiva hacia Irán, y justamente va a haber un tipo de negociación. Evidentemente, como bien lo dijeron hace un momento, Biden participó en el acuerdo, en formar el acuerdo nuclear con Irán hace varios años, y justamente sería en el interés de ambos retomarlo, ¿no? Entonces justamente se van a tener que sentar a platicar en qué términos lo van a platicar. Probablemente haya interés de hacer algo similar, sin embargo, bueno, se tiene que justamente llegar a un acuerdo de la modalidad de cómo, en qué términos se van a ir acercando a esto. ¿Y por qué? Porque, bueno, obviamente Biden no puede, políticamente le sería muy costoso simplemente decir sí regresamos, tomando en cuenta que no va a tener la mayoría en el Senado, como parece ser en Estados Unidos, y que, bueno, además obviamente va a tener una oposición bastante aguerrida por parte de los republicanos, que cualquier cuestión que los republicanos interpreten como una debilidad o conceder algo, digamos, de lo que ya estaba firmado y acordado, simplemente lo van a mostrar como si fuera débil ante Irán, y esto va a ser, entonces lo van a atacar por esto. Entonces, obviamente es una situación bastante delicada por Biden, que va a intentar, al menos de forma, justamente buscar otro escenario, digamos, para buscar retomar lo que ya estaba en el acuerdo nuclear. Yo no han dado ninguna señal, digamos, de lo poco que se ha visto de cómo va a ser su política exterior, de que vayan a querer seguir con la misma línea con Irán.
porque creo en el sentido, digo, sin que Estados Unidos vaya a dejar de ser, digamos, aliado de Israel y aliado de otros países con los que tradicionalmente tiene alianzas, simplemente la forma puede ser diferente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver también justamente la alianza con Israel, en qué términos queda. Hay que recordar que con Obama no era buena la relación entre Netanyahu y Obama, hubo muchas fricciones, y justamente vamos a ver en ese sentido cómo se va armando estas relaciones en toda la región. Bien. Sobre las sanciones, el líder de Irán dice que hay dos caminos: el levantamiento de las sanciones, el cual ya se intentó y no funcionó, porque bueno, pues las sanciones de todos modos siguieron no solo por años, sino por décadas, ya que Trump, pues ya sabemos que traicionó el pacto. Y dos, dice el líder, el camino de la neutralización y superación de las sanciones. La pregunta: ¿se puede decir que en estos 3 años Irán logró neutralizar las sanciones, o cuándo las logrará neutralizar? Es muy, muy difícil esa pregunta. Desde aquí yo te diría que ha estado surfeando la ola con mucha hidalguía. Irán ha seguido su camino como potencia regional, cada vez más firme en sus alianzas con Rusia, con China. Creo su victoria, de la que es parte también en Siria, han fortalecido mucho a Teherán, y creo que dentro de todos los males que ha hecho Trump, Irán ha podido neutralizar en gran parte, no sé si en la totalidad, pero en gran parte, por lo menos en el panorama general, lo ha podido neutralizar. Podemos esto también anotarlo como otro fracaso de Trump, ¿no es cierto? Bien. Oye, Wadi, ¿qué importancia ves o tiene que el líder de la Revolución Islámica de Irán haya dicho todo esto, tanto al presidente de Irán, al presidente del Poder Judicial y al presidente del Poder Legislativo de Irán? Perdón, no entendí bien la pregunta. ¿Qué importancia tiene el discurso del líder frente a los presidentes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial? Bueno, es nada menos que el líder de la nación. Su palabra siempre, en cualquier dirección, tiene muchísimo peso, nadie puede ignorarla, y creo que Irán, que este año, con el asesinato de Soleimani, pasó un momento extremadamente grave, creo que ha demostrado que saben trabajar en unidad, ¿no es cierto? Que no hay fisuras, y bueno, la voz del Ayatolá siempre resuena profundo. Bien, gracias, Wadi. A ver, Rolando, el líder destacó también la resistencia ante las sanciones que no lograron el objetivo de derrocar al gobierno iraní, lo que decía Wadi, el fracaso de Donald Trump. A este respecto ha asegurado enfrentar con fuerza y superar las sanciones. Esto, dice el líder, provocará que el enemigo vea neutralizada su medida y entonces pues ya mejor abandone la imposición de sanciones. Que al principio habrá dificultades, pero que al final Irán vencerá. Te pregunto, ¿cuáles son esas dificultades? ¿Reaccionará así Estados Unidos? ¿Y qué ha pasado en estos últimos 3 años, por favor? Bueno, mire, viendo en general, justamente buena pregunta, porque la cuestión de las sanciones es un tema sobre el que se discute no solamente. Estados Unidos lanza sanciones contra todos lados, ¿no? Contra Irán, contra Bielorrusia, contra Venezuela, y pocas veces o casi ninguna ha conseguido el objetivo que ha querido, ¿no? En realidad, la manera en que manejan este tipo de sanciones, por un lado quieren mostrarse como que ellos son como si fueran una supuesta autoridad moral que castiga y juzga y quiere, pero por otro lado es para presionar, digamos, conseguir un objetivo político. Sin embargo, esto lo único que hace es simplemente fortalecer más al interno, digamos, la posición de quien está del otro lado, ¿no? Entonces, justamente
estas sanciones, o sea, son muy pocos los casos de recientes de las sanciones que viene aplicando Estados Unidos en diferentes partes del mundo que le han traído éxito, ¿no? Entonces, justamente Estados Unidos, al final de cuentas, con más y más sanciones, lo único hace es que Irán, pues obviamente busca, porque obviamente no está, sobre todo los países que no están dispuestos a someter su soberanía a lo que diga Estados Unidos, pues obviamente buscan la manera de buscar alianzas, buscar acuerdos con otros sectores, con otros países, y se va adelante, ¿no? O sea, porque al final de cuentas Estados Unidos, como lo hemos dicho antes, no tiene la misma posición de fuerza de hace 20 años para imponer simplemente para imponer sanciones y que digamos que el mundo al unísono le aplauda lo que viene haciendo. Entonces, justamente eso hace ver que las sanciones hoy en día, en este caso, han sido inútiles. ¿Inútiles por qué? Porque Estados Unidos no va a conseguir con las sanciones lo que quiere, que es un cambio de régimen, no va a conseguirlo así, al contrario, va a fortalecer más el régimen iraniano, y justamente es lo que han hecho es romper un diálogo que ya había establecido en la región, que fue muy difícil concertarlo a través de varios actores, ¿no? Entonces, justamente creo que sí han fracasado las sanciones de Estados Unidos, justamente, y por supuesto se tendría que pensar en retomar un esquema de diálogo multilateral en la zona donde participen todos. Bien. A ver, Guadi, hablando de las sanciones de Donald Trump, voy a cambiar el ángulo. ¿Podría ser que el plan de Donald Trump, podría ser que el plan de Donald Trump no era derrocar al gobierno, ni quitarlo, ni nada, sino al contrario, llevar a Irán a que construyera una bomba atómica y así asegurar que Irán estuviera sancionado siempre, tal como pasó con Corea del Norte? ¿Es posible esto o es imposible, por favor? Me parece que sería un plan a demasiado largo plazo. Nadie sabe si en realidad la voluntad de Irán es la construcción de armamento nuclear. Bueno, el líder había dicho que no, religiosamente estaría prohibido. Por eso mismo. Entonces, además creo que Israel estaba y sigue estando y seguirá estando muy apurada por la destrucción de Irán. Entonces, si podían martillar en caliente, lo hubiesen hecho. No sé, pienso que la cuestión va por ese lado, ¿no es cierto? Rolando, también te quiero cambiar el ángulo. Incluso podríamos pensar que para Donald Trump nunca importó abandonar o no abandonar el acuerdo nuclear. Ese era el pretexto y el maquillaje era hacer creer que quería derrocar al gobierno. Pero si dejamos la teoría a un lado y nos apegamos solo a los hechos, las cosas parecen ser aún mucho más maquiavélicas por parte de Trump. Con solo abandonar el acuerdo nuclear, en 2 años Donald Trump hizo que Estados Unidos ganara cientos de miles de millones de dólares. No solo eso, no solo Estados Unidos, sino el círculo de amigos empresarios de Trump también. Los países vecinos de Irán se asustaron al ver que el acuerdo nuclear fracasó. Trump los asustó y empezaron a comprar armas increíblemente. El primer paso fue Arabia Saudí con contratos iniciales de más de 100.000 millones de dólares. Resultado, Donald Trump jugó con Israel, fingió que obedecía, me salgo del acuerdo nuclear, gano dinero y ahora se va destruyendo todo, pero con comisiones de cientos de millones de dólares en la bolsa. Derrocar al gobierno de Irán le hubiera salido más caro. A ver, explícame si esto es posible o no. Bueno, creo que es muy complejo, no se puede hablar, digamos, de cuestiones, al final de cuentas hay muchos elementos entretejidos entre esto, ¿no? Entonces, mira, hay que entender una cosa, claro, es Donald Trump, y bueno, lo destacó Bernie Sanders recientemente, ningún gabinete en la historia de Estados Unidos había tenido tantos multimillonarios que formaran parte de este gabinete. La reforma fiscal que hizo Donald Trump, y bueno, él gobernó para los grandes empresarios, para el 1% de ricos de Estados Unidos que controlan toda la riqueza de ese país. Eso es algo que, bueno, se sabía y se vino dando durante toda su gestión como presidente, ¿no? Eso es un hecho. Sin embargo, bueno, acá es bastante más complejo porque quien guió la política exterior fueron, bueno, sobre todo desde que tomó Pompeo, o sea, porque Pompeo aparte pertenece al grupo de los neoconservadores siempre han tenido una línea muy agresiva con Irán y que es también fervientemente aliada de Israel. Entonces, bueno, que seguramente esto se puede tejer con alianzas, con grupos de poder en el sector militar, en el sector empresarial, seguramente, pero sí había una línea de
de los neoconservadores que estuvieron guiando en los últimos años de Trump la política exterior, y justamente de tener una posición mucho más agresiva, buscar una excusa de cualquier manera, buscar una excusa para buscar un cambio de régimen en Irán. Y por supuesto también esto iba de la mano de fortalecer la alianza con Israel. Hay que recordar que Pompeo se acaba de convertir en el primer secretario de Estado de Estados Unidos que visita los asentamientos que están israelíes en territorio palestino. Por ejemplo, esto nunca lo habían hecho, ¿no? Permitieron el reconocimiento de la capital en Jerusalén, por ejemplo. No fueron pasos que ningún gobierno de Estados Unidos se había atrevido a dar y que con esta administración se dieron, lo cual es bastante peligroso. Muestran una clara inclinación mucho más abierta hacia Israel de lo que habían tenido antes. Entonces no es nada más lo militar, o sea, digamos lo de la industria armamentista, que por supuesto cuenta, pero es va todo muy ligado a un proyecto de hegemonía política que se trata de establecer en la región, evidentemente de la mano de Israel y de Arabia Saudita, ¿no? Arabia Saudita también aprovechó claramente esta alianza, se generaron simpatía con Trump, también con el príncipe saudí, pues para fortalecer las compras de armas y sobre todo no estar cuestionado y por, digamos, como lo venía siendo un sector del establishment en Estados Unidos que los cuestionaban por las masacres que se llevan a cabo en Yemen contra civiles, ¿no? Entonces justamente pues, es parte de todo, es un parte de un todo, ¿no? Claro. Porque también era impensable ver que le vendiera F-35, los famosos F-35 a Emiratos Árabes, y ahora ya vienen para acá el embarque de muchos aviones de estos de Estados Unidos. Bueno, que no funcionan, por cierto, pero tienen muchos problemas ahí, de eso se puede hablar aparte, pero bueno. Sí, Wadi, a lo mejor se están deshaciendo de ellos, ¿no? Ahí les va. El líder de Irán, Wadi, pidió también que la nación se una y se esfuerce más para apoyarse en las capacidades nacionales para superar cualquier adversidad. ¿Cuál es el reto de Irán sobre todo hoy en un mundo globalizado, multipolar, Wadi? Bueno, son muchos los retos de Irán. Su constante enfrentamiento con Israel, con los reinos wahabitas, los Emiratos wahabitas del Golfo, que son evidentemente mucho más cercanos a los sionistas que a Teherán, mantener el equilibrio con el mundo musulmán, con el mundo árabe, y seguir fortificando su alianza con China y con Rusia, que creo que ese puede ser el gran caballito de batalla de Irán para seguir resistiendo los embates de Washington, ¿no? Sea quien sea esté en la Casa Blanca. Pues te agradezco mucho, Wadi. Gracias, Rolando. Un abrazo. A ustedes. Gracias. Hasta luego. La próxima. ¿Usted cree que hemos avanzado en algo? Pues quizás sí, ¿no? En la tecnología 5G, en los bitcoins, en la velocidad de la realidad virtual, en el poder militar, en los fake news. En muchas cosas hemos avanzado y también hemos avanzado o retrocedido, según como usted lo vea. Mire, irónicamente, hemos avanzado en insultos, en confrontación, en beligerancia, en egoísmos, en todo el lado oscuro del ser humano. Estaba viendo un video de la Cumbre de las Américas en 2005. Véalo, está interesante. Y aunque usted no lo crea, estaban ahí sentados, conversando como adultos, con respeto, escuchando atentamente, muchos que ahora sería pues como imposible. Estaba Hugo Chávez frente a George W. Bush, quien estaba frente a Néstor Kirchner, quien estaba frente a Vicente Fox, quien estaba frente a Lula da Silva. Hemos avanzado, pues sí, hacia la violencia, hacia la confrontación. Ahí se la dejo esta para la reflexión, usted decide, solo se la dejo ahí. Gracias.